Doctores, sentados y descubridos. Se abre la sesión. La señora secretaria general leerá el acta de nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura del señor Alejandro Diana Ferrer. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en su sesión ordinaria de 28 de abril de 2015, a propuesta de la Junta de Facultad de Formación del Profesorado, celebrada el 18 de diciembre de 2014, ha acordado la concesión del doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura al excelentísimo señor don Alejandro Diana Ferrer, en reconocimiento de sus méritos personales y profesionales, tanto en el ámbito de la Comunidad de Extremadura como en el nacional y en el ámbito internacional. El señor decano de la Facultad de Formación del Profesorado y el padrino se servirán a acompañar al señor Diana Ferrer, quien va a ser investido doctor honoris causa.
El padrino del doctorando, don Víctor López Ramos, tiene la palabra. Con la venia, señor rector magnífico de la Universidad de Extremadura, señora consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, presidente Rodríguez Ibarra, rector Ginés Salido, rector César Chaparro, señores miembros del Consejo de Dirección de la Universidad, señores miembros del claustro de doctores de la Universidad de Extremadura, señores decanos y directores, muy distinguidas autoridades presentes en el acto, universitarias, educativas, judiciales, políticas, militares y sociales, distinguido profesorado, alumnado y personal de Administración y Servicios, señoras y señores. En 2017, esta casa que hoy les acoge, la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, como heredera de la antigua Escuela de Maestros de Primera Enseñanza de Cáceres, celebrará el 175 aniversario de su creación. Dicha efemérides es un inestimable motivo para poner en valor nuestra existencia, nuestro pasado, pero sobre todo nuestro presente como centro universitario, después de que en el año 2000 la vieja escuela universitaria se transformara en facultad. Si en 1992, con motivo del 150 aniversario de la creación del centro, la entonces Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de GB de Cáceres recibió la Medalla de Extremadura por su contribución a la promoción humana, cultural y social de los extremeños, casi 25 años después, la actual facultad consideró que era un momento especialmente oportuno para proponer a nuestra universidad un doctorado honoris causa que significara particularmente al centro, a su historia y en general al ámbito de la educación, que es nuestro legado fundamental. De esta forma, tras la decisión unánime de la Junta de Facultad, fue elevada a la consideración del Consejo de Gobierno la propuesta de nombrar a don Alejandro y Ana Ferrer como doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura. Puedo decir que se trata de una propuesta rotundamente colectiva que se origina en el centro y que el centro asume con madurez y responsabilidad, razón por la que hoy, como decano, soy el encargado de pronunciar ante ustedes esta laudatio en su honor, aunque como delata el color de mi traje académico, no sea compañero de área de nuestro doctorando, ni tan siquiera pedagogo, es más, muy al contrario, que me sabe, maestro de formación y psicólogo de profesión. Las razones para la propuesta que hoy se hace realidad son muchas y duran
calado científico, profesional y personal que a continuación pasaré a elucidar. Pero si tuviera que resumir un poco a modo de mensaje en una red social, en sintéticas palabras, la razón fundamental de nuestra propuesta, creo que sería bastante sencillo. Se trata de reconocer la labor, la dedicación y el compromiso de un auténtico maestro de educadores y al mismo tiempo de un comprometido educador. Educadores entre los que me incluyo, ya que quienes hablan, aunque no haya sido discípulo directo del profesor Tiana, sí lo ha sido a través del estudio de su obra, como lo han sido varias generaciones de estudiantes de magisterio, de pedagogía y de educación social en nuestro país. Alejandro Tiana Ferrer nació en Madrid y en Madrid ha transcurrido toda su vida, salvo algunas instancias concretas en medio mundo, las cuales le han permitido conocerlo extensamente. En Madrid vivió su infancia y su adolescencia marcadas por ser el mayor de 9 hermanos. Gran aficionado al excursionismo y al contacto con la naturaleza, disfruta especialmente de caminar por ella, y aunque su carrera profesional ha sido un auténtico éxito como corredor de fondo, fue un significado velocista en pruebas de atletismo y un gran aficionado al deporte en general. Y si bien Madrid es su ciudad, también hay que decir que desde hace algunos años ya es un asiduo vecino de Extremadura, pues tiene una casa en Valverde de la Vera en la que pasa con su familia, como él dice, todo el tiempo que puede. En Madrid comenzó a trabajar en el año 1975 en el Colegio Siglo XXI como profesor del segundo ciclo de Educación General Básica, recién terminada su licenciatura en Pedagogía por la Universidad Complutense, un colegio del que también fue director técnico durante algunos años. Fueron estos años de profesor de GB los que le descubrieron lo que significa la docencia y le enseñaron fundamentalmente que todos los alumnos pueden aprender y formarse, incluso aquellos que tienen más dificultades. En Madrid también, en 1985, se doctora en Pedagogía con la tesis titulada Educación de la clase obrera en Madrid en el siglo XX, 1898-1917, tesis doctoral dirigida por Julio Ruiz Berrio, catedrático de Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los más insignes investigadores que la pedagogía ha dado en nuestro país. Un nombre de referencia obligada para conocer la historia de la educación, de quien nuestro doctorando es discípulo aventajado y que supone una referencia imprescindible en toda su obra y un cómplice compañero en la ardua tarea de poner en valor el carácter regeneracionista de los estudios históricos sobre educación en España. Vaya también nuestro recuerdo para tan ilustre investigador en el segundo aniversario de su fallecimiento ocurrido en octubre de 2013. También en Madrid, después de haber sido profesor ayudante, profesor adjunto y profesor titular contratado, gana en 1987 la plaza de profesor titular de Teoría e Historia de la Educación en la Facultad de Educación de la UNED, a cuyo decano, querido José Luis, saludo también en este acto. Y finalmente, en el año 2001, gana la plaza de catedrático de la Universidad de Teoría e Historia de la Educación en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La UNED es, por tanto, prácticamente su segunda casa y, por supuesto, su casa académica y un espacio fundamental para el desarrollo de toda su obra, en consonancia con la rica y fructífera producción científica que en el ámbito de la pedagogía y, más concretamente, en el de la teoría e historia de la educación, ha desarrollado siempre esa universidad. En la UNED, el profesor Tiana ha sido director del Instituto de Ciencias de la Educación, director técnico del Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales y vicerrector de Innovación y Evaluación, además de otras responsabilidades. Hasta que, completando un recorrido que comenzó como profesor de GB y que se basa en una sólida formación profesional y en un valioso bagaje docente, investigador y de gestión, y acorde con su decidido compromiso social, el profesor Tiana es elegido rector de la UNED, su universidad, en julio de 2013. Permítanme comenzar la ponderación de su ingente obra científica y académica con una cita del profesor Ruiz Berrio, que supone una auténtica declaración de principios de lo que ha sido una impecable trayectoria en este ámbito y también en su compromiso social y político. Cita extraída del libro Aportaciones de la Institución Libre de Enseñanza a la Formación Universitaria del Profesorado, un título que habla por sí mismo de la filosofía renovadora en la que nuestro doctorando va a construir su aportación investigadora y profesional, y que dice así: si no se tiene un proyecto de vida, un proyecto de educación, un proyecto de sociedad, difícilmente tendrá sustantividad cualquier microproceso didáctico, por muy estudiada que esté la ingeniería del mismo. Efectivamente, el profesor Tiana Ferrer es responsable de una obra científica que proyecta un riguroso recorrido historiográfico de la educación en España
y que huye por completo tanto de la ingeniería calculada de contenidos pedagógicos irrelevantes, superfluos o simplemente ocurrentes, como de cierta parafernalia mediática de la que a veces somos tan dados en el mundo académico. No estamos, es cierto, ante un tema televisiva o divulgadoramente conocido, algo tan dado en nuestro tiempo, y que desgraciadamente suele imponer lo que supone que es importante en nuestro día a día, sustituyendo la más de las veces los contenidos verdaderamente importantes por el brillo hueco o morboso de la superficialidad. Sin embargo, la historia de la educación, la teoría de la educación o los estudios comparativistas sobre educación deberían ocupar un predominante lugar en el conjunto de los conocimientos que construyen nuestra identidad como ciudadanos, como sociedad y como nación. Si algo nos ha enseñado el estudio de los sistemas educativos y la investigación sobre las teorías de la educación, es precisamente la profunda carga ideológica que ha subyacido siempre en la configuración de la estructura educativa de una sociedad. No en vano, bien sea de una manera civilizada o de una forma autoritaria, la contienda por el poder político, la lucha de partidos o la simple regulación legal de los sistemas educativos nos recuerda permanentemente una rotunda aseveración que solemos dictar como un mantra: la educación es ideología. Y precisamente por ello debemos aprender a estudiarla, analizarla y valorarla en su contexto y en su tiempo. En este sentido, en el conjunto de la historia de la educación y de la educación comparada en nuestro país, han sido claves los estudios que ha llevado a cabo el profesor Tiana prácticamente desde el inicio de su producción científica para construir un conjunto de teorías explicativas sobre los distintos procesos ideológicos que han conformado y conforman los sistemas educativos en su conjunto, la regulación de los mismos e incluso la elaboración de manuales de textos escolares. Pero además, no solo hay que reseñar estos estudios en el ámbito de nuestro país, sino también en estudios sobre teorías y comparaciones educativas en el contexto europeo y con especial dedicación en el contexto de los países iberoamericanos. Prueba de ello es la participación, dirección o coordinación en proyectos de investigación de una enorme envergadura y calado, tanto en España como en Europa y en países de América Latina, de entre los cuales, aun a riesgo de quedarme muy corto en la reseña, comentaré tan solo uno, relacionado de una manera más directa con nuestro propio centro y en general con las facultades responsables de la formación inicial de maestros y profesores. Se trata del ambicioso proyecto MANES, sobre los manuales escolares en la España contemporánea, un monumental y meticuloso estudio dirigido conjuntamente con otra insigne figura de la pedagogía en nuestro país, el catedrático de Política de la Educación, Manuel de Puelles Benítez, y en el que el profesor Tiana tiene un importante protagonismo, junto a los no menos insignes catedráticos y estudiosos Agustín Escolano, Antonio Viñao o el ya citado Berrio, entre otros. Un proyecto inspirado en proyectos similares en Francia y Alemania que, en palabras del propio autor, pretendía abrir un camino prometedor para reconstruir sobre nuevas bases la historia de la escuela y del currículo, a partir del estudio sistemático de los manuales escolares. Proyecto aún en vigor, dirigido hoy por la catedrática de Historia de la Educación comparada Gabriela Osilva. Precisamente de este proyecto surgió un libro indispensable para entender la evolución de los textos escolares en España durante los últimos 2 siglos, siendo una referencia obligada para cualquier educador, pero sobre todo para cualquier estudiante de magisterio. El libro escolar, reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas. Y producto de esta amplia tarea investigadora, el profesor Tiana es autor, coautor o editor de 20 libros que le confieren una autoridad profesional indiscutible en los contextos a los que estoy haciendo referencia. Ejemplo de ello son algunos manuales de referencia obligada, tales como Historia de la Educación en la España Contemporánea, 10 años de investigación, el libro escolar ya citado, Reflejos de intenciones políticas e influencias pedagógicas, Historia de la Educación en la Contemporánea, Génesis y situación de la educación social en Europa, nuevas miradas historiográficas sobre la educación en España en los siglos XIX y XX, o Historia de la Educación Social, entre otros títulos igualmente recomendables. Sería excesivamente prolijo reseñar aquí cada una de estas monografías y manuales, además de un atrevimiento por mi parte intentar resumir o extraer conclusiones suficientemente pormenorizadas. Sí me parece oportuno esbozar una serie de ideas generales que pueden extraerse del conjunto de su obra escrita, como son el importante valor que nuestra sociedad debe darle al patrimonio educativo, al conjunto de los elementos, materiales o no, que han ido conformando el sistema educativo que hoy tenemos, la necesidad de profundizar en los principios de la equidad educativa, de la atención diferenciada al alumno en un ámbito colectivo,
la apuesta decidida de la innovación como herramienta de progreso educativo y como vehículo de permanente adaptación a unos tiempos siempre cambiantes, o el continuo replanteamiento acerca de qué y cómo debemos evaluar a nuestros alumnos. Me gustaría también, que fuera muy brevemente, reseñar la aportación teórica que el profesor Tiana ha desarrollado sobre la educación no formal, como parte integrante de eso que venimos denominando la educación, y que tiene su materialización más gráfica en lo que hoy es el grado en Educación Social, un título tremendamente versátil y perfectamente encajado en un tiempo como el que nos está tocando vivir. Me consta además que desde su actual responsabilidad como rector pretende darle más consistencia y más adaptabilidad a estos estudios de los que somos conocedores, pues se imparten en esta casa desde hace ya 16 años. En definitiva, Tiana Ferrer es protagonista de una serie de aportaciones a lo largo de los últimos 30 años que pretenden darle un sentido concreto, contemporáneo y duradero al conjunto de elementos que constituyen nuestro sistema educativo, entendiendo que la educación, en sentido estricto, ese concepto tan usado y tan abusado, es mucho más que ese tedioso periodo que en tantas ocasiones para el mundo adulto va desde que se comienza la escolarización hasta que ya se termina el bachillerato, se aprueba una oposición o se hace un doctorado. La educación, en la parte en la que es responsable el sistema educativo, no puede tener parcelas excluyentes, no puede ser obsesivamente fetichista con las notas y las calificaciones, no puede plantearse como un agente de estratificación social o como una empresa de trabajo temporal, y no puede ser sectaria ni dogmática. Esta es, a grandes rasgos, una somera visión de la literatura profesional del profesor Tiana, que además ha trasladado con maestría a los doctorandos de los que ha sido responsable en estos años. Llegados a este punto, sería imposible también dejar de ponderar en la trayectoria del profesor Tiana su compromiso social y político, su compromiso como gestor público del sistema educativo que ha pretendido mejorar a lo largo de 30 años de magisterio y de responsabilidades. Un compromiso que existía ya desde el punto de vista personal en forma de valores y principios democráticos que el joven Tiana reafirma en sus años de estudiante universitario y que asienta definitivamente en el contacto con el mundo de la educación, sobre todo como profesor de GB, pero también el paulatino estudio que dedica en su vida a la historia de la educación y a la educación comparada. Podemos decir, sin temor a ninguna exageración literaria, que le convierten, tanto por la impronta de sus maestros, especialmente del profesor Ruiz Berrio, como por su identificación con ello, en uno de los más significados herederos contemporáneos de la filosofía y de los ideales de la institución libre de enseñanza y de los movimientos de renovación educativa que han tratado de hacer de la educación, a lo largo de la reciente historia de España, la auténtica palanca de cambio y de progreso social. Sería excesivamente extenso citar su participación en estos movimientos, aunque es imposible pasar por alto su pronta implicación en actividades con un marcado compromiso social, desde su fuerte implicación sindical como espacio de lucha contra la dictadura franquista, pasando por los movimientos de renovación pedagógica en los primeros años de recuperación democrática. De esta forma, de acuerdo con esa cita atribuida a Albert Einstein, aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar, puede decirse que el profesor Tiana estuvo ahí, desde el principio, en una conjunción lógica y coherente que alimentaba recíprocamente la investigación y el conocimiento sobre la educación, por un lado, con el ejercicio de responsabilidades públicas en materia de educación, por otro. Quizá, parafraseando de alguna forma al maestro Paulo Freire, nuestro doctorando ha intentado siempre ir más allá de explicar el ma, me, mi, mo, mu, porque su idea de educación implica una comprensión crítica de las realidades en las que somos personas, de la realidad social, política, económica o ambiental, porque es imprescindible conocer, conservar y poner en valor nuestro patrimonio educativo, nuestro patrimonio escolar, para poder aportar y construir un sistema educativo integrador y equitativo que se adapte permanentemente a los tiempos y al devenir histórico. Y en esa posición, Tiana Ferrer ha asumido responsabilidades públicas al mismo tiempo que escudriñaba nuestra historia educativa reciente, los procesos de evaluación en educación o las nuevas necesidades educativas no formales, como es la educación social. Así cabe destacar sus responsabilidades como presidente del Consorcio de Instituciones para el Desarrollo y la Investigación en Educación en Europa, director del INCE, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación del Ministerio de Educación y Ciencia, presidente de la IEA, la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, director general de Innovación y Desarrollo de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y director general del Centro de Altos Estudios Universitarios, también de la OEI.
Y dejo un poco aparte en esta relación de puestos relevantes el cargo de secretario general del Ministerio de Educación y Ciencia, que ocupó entre los años 2004 y 2008. Quizá, como él dice, no sea el más importante, no que fuera el de una mayor responsabilidad política. Lo que sí es cierto es que se trató de una responsabilidad única, la que le permitió, junto a colaboradores y expertos, redactar la Ley Orgánica de Educación, la LOE, de cuyo contenido, desarrollo y repercusiones entiendo que no es este momento para hablar. Aunque sí me parece oportuno indicar en relación con lo que supone la autoría de una ley de educación, la posterior publicación de un libro que, en palabras del autor, no era propiamente ni un estudio académico, ni un documento de divulgación, ni una pieza testimonial, ni tampoco un libro de memorias, aunque fuese al mismo tiempo un poco todo eso. Se trata del libro ¿Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación? Si me lo permite el profesor Tiana, todo un atrevimiento de auténtica pedagogía política tan absolutamente necesaria en nuestros días, independientemente de las posiciones ideológicas que se tengan. Ojalá hubiera más atrevimientos como este a la hora de hacer leyes de educación. Finalizo esta referencia a su compromiso social, y en este caso profesional al mismo tiempo, valorando su activa participación y sus aportaciones a la Sociedad Española de Historia de la Educación, una prestigiosa sociedad científica que reúne investigadores y docentes de todas las universidades españolas y de algunas europeas y de América Latina, presidida hoy por la catedrática de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED, Gabriela Rosenbach. Fue fundada en 1989 a partir de lo que era entonces la sección de Historia de la Educación de la Sociedad Española de Pedagogía, gracias sobre todo al decidido impulso de su maestro, compañero y amigo, el profesor Ruiz Berrio, y de ella fue el secretario tesorero, el profesor Tiana, durante los años 96 a 2001. En cualquier caso, creo que es en el marco de estas referencias donde más apropiado parece resaltar el talante mesurado, dialogante y conciliador del profesor Tiana, acorde con su personalidad y su magisterio, abierto a propuestas, planteamientos y consideraciones de todo tipo, a veces incluso independientemente de direcciones ideológicas. Un talante y una postura respetada y apreciada por quienes le han conocido como docente, como investigador y como gestor público. Finalizo ya esta laudatio con unas breves consideraciones a modo de conclusión sobre lo que este acto significa para nosotros. Querido profesor Tiana, este es el homenaje que la Facultad de Formación del Profesorado, la vieja Escuela del Magisterio de Cáceres, ha querido compartir con todos los presentes hacia la figura que representas en el ámbito de la educación en nuestro país. Homenaje y reconocimiento que queremos que te llegue de una tierra que hoy, sin duda, le debe todo a la educación, y si no todo, prácticamente todo, al sistema educativo que nos hemos dado, a la inversión humana y material que se ha hecho en educación en los últimos 30 años, algunos de cuyos responsables nos acompañan hoy en este salón, a la lucha decidida por nuestra dignidad y nuestro progreso, y antes también se lo debemos al trabajo abnegado de maestros y profesores en los años más oscuros de nuestra historia, cuando enseñar en esta tierra consistía para ellos, sobre todo, en abrir puertas y ventanas al conocimiento y al mundo. Sé que coincidimos en una idea que va mucho más allá de creencias, consideraciones y teorías. La educación, entendida como un proceso humano que nunca termina, es básicamente emoción. Y en la medida en la que sepamos emocionar a nuestros alumnos, sabremos enseñarles. Decía Jung que uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Quizá no podamos hacer doctor honoris causa a tantos maestros, profesores, en definitiva educadores, que se merecen nuestro más emotivo homenaje y consideración, pero sí podemos, como es el caso, reconocer su inmenso trabajo en el tuyo. Termino esta laudatio con una cita un poco extensa, pero su autor no acostumbraba a escribir mucho y cuando lo hacía, créanme, que sentaba cátedra. Creo que refleja muy bien lo que supone para nosotros los principios y valores del magisterio del profesor Tiana y su visión de la educación. Son palabras de Francisco Giner de los Ríos, escritas hace más de 100 años, pero con una extraordinaria vigencia. Transformar esas antiguas aulas, suprimir el estrado y la cátedra del maestro, barrera de hielo que aísla y hace imposible toda intimidad con el discípulo. Suprimir el banco, la grada, el anfiteatro, símbolos perdurables de la uniformidad y del tedio. Romper esas enormes masas de alumnos por necesidad constreñidas a oír pasivamente una lección o a alternar en un interrogatorio de memoria, cuando no a presenciar desde distancias increíbles
ejercicios y manipulaciones de que apenas logran darse cuenta. Sustituir en torno del profesor a todos esos elementos clásicos por un círculo poco numeroso de escolares activos que piensan, que hablan, que discuten, que se mueven y que están vivos en suma, y cuya fantasía se ennoblece con la idea de una colaboración en la obra del maestro. Vedlos excitados por su propia espontánea iniciativa, por la conciencia de sí mismos, porque sienten ya que son algo en el mundo y que no es pecado tener individualidad y ser hombres. Hacerlos medir, pesar, descomponer, crear y disipar la materia en el laboratorio, discutir, como en Grecia, los problemas fundamentales del ser y destino de las cosas, sondear el dolor en la clínica, la nebulosa en el espacio, la producción en el suelo de la tierra, la belleza y la historia en el museo, que descifren el jeroglífico, que reduzcan a sus tipos los organismos naturales, que interpreten los textos, que inventen, que descubran, que adivinen formas doquiera. Y entonces la cátedra es un taller y el maestro un guía en el trabajo, los discípulos una familia, el vínculo exterior se convierte en ético e interno, la pequeña sociedad y la grande respiran un mismo ambiente, la vida circula por todas partes y la enseñanza gana en fecundidad, en solidez, en atractivo, lo que pierde en pompas y en gallardas libreas. Intentémoslo pues, querido profesor Tiana, y continuemos haciendo honor al lema que reza en nuestro escudo: enseñar aprendiendo. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al señor don Alejandro Tiana Ferrer el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias. Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor don Alejandro Tiana Ferrer. Habéis sido designado doctor honoris causa por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura en testimonio de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad que ostentamos, os entregamos y conferimos el título que atestigue en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. Y como símbolo de tan alto honor, os imponemos este birrete tantas veces laureado, honrado, sin cesar por tan grandes, tan ilustres y tan excelsos maestros en los reinos de España, sobre vuestra cabeza, cual corona de vuestros estudios y méritos. Ostentadlo siempre y llevadlo a todas partes. Vuestro padrino os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid el anillo que en los pasados tiempos, en estas venerables y solemnes ceremonias, cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión, se entregaba y por conferido se tenía. Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Prestad ahora, con la más plena conciencia, el juramento que yo os voy a pedir en nombre y por la autoridad
de la Universidad de Extremadura. Juráis solemnemente, por vuestra conciencia y honor, defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta Universidad de Extremadura en cualquier parte del mundo en que os hallarais, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os lo demandare? Sí, lo prometo. Si así lo hiciereis, que la memoria de todos los claustrales os lo pague, y si no, que os lo demande. Dignísimo señor, os admito e incorporo al claustro de esta Universidad de Extremadura con todos los derechos, exenciones y privilegios inherentes a los demás doctores, y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habéis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Que el nuevo doctor que ha sido proclamado ocupe el asiento a él asignado. Una vez conferido el grado de doctor, se concede la palabra al señor don Alejandro Diana Ferrer para que pronuncie su discurso de ingreso en este claustro. Rector magnífico de la Universidad de Extremadura y presidente del Club de Universidades Españolas, permítame darle la enhorabuena por su recentísima elección el lunes de esta misma semana. Consejera de Educación y Empleo, presidente Rodríguez Ibarra, rectores de la Universidad de Extremadura, parlamentarios del Congreso de los Diputados y de la Asamblea de Extremadura, autoridades de la Junta de Extremadura y de diversos ministerios, representantes de organizaciones sindicales y empresariales, autoridades académicas de la Universidad de Extremadura, decanos de la Facultad de Formación del Profesorado y padrino académico hoy, miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Extremadura, compañeras y compañeros de la UNED y de otras universidades, entrañables amigas y amigos, señoras y señores. Si hace algo más de un año me hubiesen dicho que hoy estaría recibiendo esta alta distinción por parte de la Universidad de Extremadura, no hubiese dado crédito a la misma. Y sin embargo estoy aquí, en esta ceremonia solemne, recibiendo un reconocimiento ciertamente generoso del que no sé si debo considerarme merecedor. Soy plenamente consciente de que los méritos personales que pueda haber acumulado a lo largo de mi carrera académica no son nada comparados con la extraordinaria generosidad que ustedes han mostrado conmigo. Y por este motivo me permitirán que comience este discurso agradeciéndoles la concesión de este doctorado honoris causa que recibo con tanta gratitud como emoción. Mi agradecimiento se dirige en primer lugar al decano de la Facultad de Formación del Profesorado, hoy mi padrino académico que impulsó tal concesión. Permítame, decano, agradecerle además vivamente su laudatio, cercana y llena de afecto, aunque seguramente excesivo. Quiero también extender mi agradecimiento a la Junta de la Facultad que aprobó la propuesta, al rector magnífico de la Universidad de Extremadura que la acogió favorablemente y al Consejo de Gobierno que la aprobó. Doy las gracias a todos los compañeros y las compañeras de la Universidad de Extremadura que han querido acogerme en su claustro de doctores, al que espero saber corresponder y honrar como se merece. Pero soy también consciente de que no me encontraría aquí hoy si no hubiese sido por la confianza y el apoyo que he recibido a lo largo de mi vida por parte de muy diversas personas con las que me siento en deuda. Aun a riesgo de no citar a todas ellas, no quiero dejar de mencionar a varias que han jugado un papel decisivo en mi construcción personal y académica. En primer lugar, a mi director de tesis y desde entonces mi maestro, Julio Ruiz Berrio, a quien le hubiese gustado acompañarnos en este acto, pero ya no puede hacerlo. En segundo lugar, a las personas que me otorgaron su confianza para ocuparme de tareas siempre desafiantes, entre las que quiero mencionar expresamente a Federico Gómez Castro, a Elisa Pérez Vera, a Álvaro Marchesi, a María Jesús San Segundo y a Mercedes Cabrera.
En tercer lugar, a mis colegas de la UNED, con los que he desarrollado proyectos apasionantes, entre los que quiero citar a Gabriela Osenbach, a Manuel de Puelles, a mis compañeros de departamento, al decano de mi facultad, José Luis García Llamas, y muy especialmente a los miembros del gran equipo que me acompaña en esta ardua pero apasionante asignatura rectoral de los últimos años. Quiero también agradecer las oportunidades que me han dado para crecer personal y profesionalmente, tanto representantes sindicales, permítanme que salude personalmente al secretario general de Educación de Comisiones Obreras y el anterior vicepresidente nacional de AMPI, miembros de asociaciones y ONGs, autoridades estatales y autonómicas, directivos de organizaciones de la educación, parlamentarios y otras muchas personas con las que me he relacionado a lo largo de estos años y que cuentan con una destacada representación en este acto. Gracias a todos por estar aquí. Desde la coincidencia o desde la discrepancia, con su apoyo o con su exigencia, con su estímulo siempre, me han ayudado a cultivar las virtudes que debe desarrollar y cuidar cualquier servidor público, lo que me considero por encima de cualquier otra cosa. Y no puedo ni quiero olvidar a mi familia, que siempre me ha apoyado, incluso aunque ello implicase prescindir de mi presencia y de mi tiempo en mayor proporción de lo que a todos nos hubiese gustado. Estoy y estaré siempre profundamente agradecido a mis padres y suegros, que ya no pueden acompañarnos, a mi hermano y mis 7 hermanas, y muy especialmente a Merche, a Laura y a Miguel, a sus compañeros Santi y Marina, y a mis nietas Marina y Vera. Sin vosotros no sería lo que soy. Gracias por vuestra paciencia, vuestra presencia incondicional y vuestro amor. Sabéis que os debo mucho de lo que soy, pero conviene subrayarlo en circunstancias como las presentes. Cuando preparaba este discurso, me venían una y otra vez a la cabeza retazos y episodios de mi vida y de mi trayectoria profesional. Como mi padrino ha narrado, mi dedicación a la educación ha sido constante. He tenido la fortuna de poder desarrollar actividades en centros educativos, universitarios y no universitarios, en la administración educativa y en asociaciones y organismos nacionales e internacionales. He podido conocer la realidad educativa a través de prismas diferentes, desde perspectivas distintas y con responsabilidades cambiantes. Pero siempre he trabajado en el ámbito educativo, con el que me siento profundamente comprometido y al que me he dedicado sin descanso. Y no obstante, creo que he sabido mantener la curiosidad y la apertura de miras para no quedar encerrado en un mundo pequeño y especializado. He pretendido, y espero haberlo conseguido, ver y vivir la educación como una tarea profundamente humana, ligada al desarrollo de nuestras sociedades y a la construcción ciudadana, como un ámbito abierto y cambiante. Permítanme decirles que me siento un privilegiado por haber podido disfrutar de esa experiencia. Y ese privilegio constituye un aliciente, incluso diría más, una exigencia para devolver lo mucho que soy consciente de haber recibido. Así pues, en el ámbito educativo me he desenvuelto y la educación ha sido mi campo de estudio e investigación. Soy además consciente de que mi trayectoria personal y académica de más de 50 años se ha desarrollado al tiempo que se producían transformaciones y avances espectaculares en el sistema educativo español. En mi propia carrera profesional he podido vivirlos, quizás sin tener siempre clara conciencia de lo que representaban cuando se estaban produciendo. Y en mi trayectoria docente y académica los he tenido que estudiar, analizar y enseñar, lo que me ha hecho ser consciente de su entidad y alcance. Por ese motivo, me permitirán que dedique este discurso de investidura a las transformaciones educativas que se han producido en España en el último medio siglo, entrelazando mis vivencias personales y algunos episodios de mi experiencia profesional con la reflexión que sobre ellas he tenido que realizar en el ámbito de la investigación y la docencia. La primera evidencia que quiero recordar aquí es la de mis estudios en un colegio religioso de Madrid de los años 60. Fueron años que no se diferencian en exceso de los que hemos visto recogidos en muchas biografías, autobiografías, novelas y películas. Si repasan las páginas de la obra Nadie olvida a un buen maestro, de Raúl Cremades, encontrarán testimonios similares a los que yo mismo podría traer aquí. Y si leen la novela El árbol del bien y del mal, del buen y malogrado amigo José Manuel Esteve, revivirán el ambiente educativo que entonces nos rodeaba. Por aquel entonces me parecía que era el entorno normal en que vivían habitualmente los jóvenes de mi edad. Y sin embargo, años después, ya fuera de las aulas del colegio e incluso de la universidad, pude comprobar que era más bien un entorno selectivo en el que vivíamos una minoría de jóvenes españoles. En efecto, las primeras investigaciones que realicé en los años 80 me permitieron comprobar que el sistema educativo español de los años 60
heredero de la estructura dibujada en la Ley Moyano de 1857, posteriormente reinterpretada por las leyes educativas del franquismo, era lo que los historiadores de la educación denominamos un sistema bipolar o dual, de corte decimonónico, formado por dos troncos paralelos y desconectados entre sí. El primero comenzaba y terminaba en la escuela primaria, a la que los hijos más afortunados de la clase obrera y campesina acudían entre los 6 y los 14 años de edad, aunque lo más habitual consistía en permanecer en ella solo durante algunos años. En el mejor de los casos, se completaba posteriormente con estudios profesionales o de artes y oficios. El segundo tronco, reservado salvo excepciones a los hijos de la burguesía y las clases profesionales, compuesto por el bachillerato, comenzaba a los 10 años de edad, tras realizar un examen de ingreso, suponía el abandono de la escuela primaria y se extendía hasta los 17, haciendo el paso a la universidad. Los datos son elocuentes. En 1951, el año que yo nací, nacíamos 567.474 españoles, y en 1965 éramos 76.850 quienes obteníamos el título de bachiller elemental. Si a ellos les añadimos los 5.110 que finalizaron el bachillerato técnico, la cifra resultante de la terminación de ese nivel medio de estudios equivalía a un 14,4% de los nacidos 14 años antes. Y en 1968 éramos unos 55.500 los españoles que nos matriculábamos en el curso preuniversitario, de los que aprobamos unos 24.000, lo que representa un exiguo 4,2%. Puede calificarse de normal o de habitual dicho entorno. El sistema educativo que viví como estudiante y luego estudié registraba además un importante retraso en comparación con otros países europeos. Unos se habían modernizado en los años de entreguerras, otros lo habían hecho al finalizar la Segunda Gran Guerra, pero en los años 60 ya eran pocos los que todavía no contaban con una estructura de tronco único en la que los estudiantes y los jóvenes ascendían de un nivel a otro en función de su aprendizaje y sus méritos, y no simplemente de su origen social. Quizás muchos de aquellos sistemas no fuesen prodigios de equidad, pero al menos se habían democratizado y habían comenzado a universalizarse. Esta experiencia de democratización de la educación es la que viví al inicio de mi experiencia docente en el Colegio Siglo XXI, creado por una activa cooperativa de madres y padres, entonces decíamos solo de padres, lo que no deja de ser revelador del cambio social que se ha producido. Cuando llegué allí en el año 1974, tras haber vivido unos años intensos en la universidad, con un activo compromiso social, político y pedagógico, que incluía acciones tales como la confección a multicopista y posterior difusión de obras como La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, recibí a los primeros alumnos que llegaban al curso octavo de EGB. Terminaba ese año la implantación de la EGB creada por la Ley General de Educación de 1970. Fueron para mí unos años de gran actividad, de implicación en las escuelas de verano y en los movimientos de renovación pedagógica, de participación en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid y de activismo sindical. Durante mis años de carrera, fuimos muchos los estudiantes que nos habíamos opuesto a la ley del 70, fundamentalmente por su filiación franquista. Pero cuando comencé a dar clase a aquellos chicos y chicas de Moratalaz, a las que unos docentes comprometidos hicimos cómplices de nuestras propuestas de aprendizaje, con los que aprendimos juntos, a quienes ayudamos a construir su personalidad y a disfrutar aprendiendo, viví una experiencia profesional rica y estimulante y percibí que el ambiente sofocante de la pedagogía franquista iba dejando paso a otros aires más frescos. Pese a su paternidad política y a sus indudables limitaciones, la ley había contribuido a liberar nuestros anhelos de cambio en educación. Quizá fue la primera ocasión en que pude comprobar que la letra del boletín oficial admite lecturas que no siempre coinciden con las que se hacen desde altas instancias, y esa, les puedo asegurar, fue una enseñanza muy valiosa para experiencias posteriores. Ya en la UNED pude leer los primeros trabajos de Manuel de Puelles sobre esa etapa, que contenían una reflexión crítica sobre la Ley General de Educación, tanto en lo concerniente a sus innovaciones y aciertos como a sus errores, lo que me obligó a reflexionar sobre la etapa que acababa de vivir, de tal modo que cuando la revista de Educación, de la que era por entonces director, publicó en 1992 un número extraordinario con el título La Ley General de Educación 20 años después, escribí en su introducción que no cabe duda de que la Ley General de Educación supuso un intento de modernización del sistema educativo español, inserto en un proyecto modernizador del aparato productivo y del cuerpo social y favorecido por la situación internacional. Varios de los artículos incluidos en este monográfico ponían de relieve la contribución decisiva de la ley, junto con los pactos de la Moncloa de 1977 y las políticas del primer gobierno de Felipe González, para hacer efectiva la obligatoriedad escolar entre los 6 y los 14 años de edad,
logro que se alcanzaría a mediados de la década de los 80. Debo reconocerles que fue este un notable giro personal y no solo analítico o interpretativo. No siempre resulta sencillo para un académico reconocer que posiciones que mantuvo en épocas anteriores debieran ser revisadas. Y eso es lo que me sucedió. En mi descargo diré que cuando invitamos a un reconocido crítico de la ley a escribir un testimonio personal para incluir en aquel número de la revista, al igual que hicieron otros actores de la misma, rehusó hacerlo porque no quería reconocer que tendría que dar una opinión distinta a la que sostuvo en el momento del debate de la ley. Una vez más, la experiencia que había vivido se convertiría más tarde en objeto de estudio para mí y de enseñanza hacia mis estudiantes. La universalización de la escolarización entre los 6 y los 14 años, la sustitución de una estructura educativa bipolar por una comprensiva, con un tronco único de 8 años, la proliferación de los movimientos de renovación pedagógica y las escuelas de verano, la difusión de las alternativas para la enseñanza, irían apareciendo en los trabajos que a partir de entonces fui publicando y en los materiales didácticos que Federico, Gabriela, yo, con Aurora, preparamos para nuestros estudiantes de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos. Mi llegada a la UNED en 1980 se produjo en un momento en que se presagiaban cambios importantes en el ámbito universitario. Estábamos en periodo de desarrollo de la Constitución del 78 y la autonomía universitaria, ya reconocida, esperaba su concreción legal. La victoria socialista en las elecciones de 1982 precipitó ese proceso mediante la aprobación en 1983 de la Ley de Reforma Universitaria. La LRU sería la primera de una serie de grandes leyes educativas puestas en marcha por aquellos gobiernos socialistas, entre los que querría destacar la LODE de 1985 y la LOPSE de 1990. La década de los 80 asistió a un conjunto de cambios en el ámbito universitario. La simple cifra del crecimiento de estudiantes atestigua su magnitud. De 657.447 estudiantes que había en el curso 1979-80, se pasó a 1.093.086 en 1989-90, lo que representa un incremento del 66% en un plazo de 10 años. En ese mismo periodo, el porcentaje de alumnas pasó del 44,1 al 50,6%, transformando la composición de las aulas. A las 28 universidades públicas existentes en 1980 se le añadieron otras 6 hasta 1990. Y de aquellas 28 existentes en el 80, 13 habían sido creadas en la década de los 70, entre ellas la Universidad de Extremadura y la UNED. Además, se reordenaron los cuerpos docentes, se organizaron las universidades en departamentos, se reconoció la autonomía universitaria, se introdujo la elección democrática de los órganos de gobierno y se reguló la participación de la comunidad universitaria. En suma, se produjo una transformación de gran calado. En este periodo me correspondió un papel de actor, modesto, debo reconocer, del cambio, limitado al ámbito cercano de la UNED. Formé parte de la comisión que redactó los estatutos de la universidad, dirigí la transformación del Instituto de Ciencias de la Educación en el actual Instituto Universitario de Educación a Distancia, donde desarrollamos un ambicioso programa de investigación sobre el alumnado de la UNED y sus primeros licenciados, diseñamos un curso para formar al profesorado tutor de nueva incorporación, colaboramos en la capacitación de especialistas en educación a distancia procedentes de diversos países iberoamericanos y asesoramos en estos temas a gobiernos como el colombiano, el italiano o el argentino. Este primer contacto con la gestión universitaria en tiempos de cambio despertó mi interés por las cuestiones relativas a la universidad, hasta entonces, la verdad, poco manifestado, y me permitió conocer de primera mano la realidad de la educación a distancia que estaba en su primera fase de desarrollo en España. Un buen número de mis publicaciones se han dedicado a estos temas desde aquellos años. Desde el punto de vista académico, esta etapa me permitió poner en conexión la que había sido mi línea de investigación predominante hasta ese momento, la historia de la educación popular en la España de los siglos XIX y XX, con la perspectiva más amplia del desarrollo de los sistemas educativos en un periodo histórico de cambios trascendentales. Junto con otros colegas cercanos, por los que he citado, aportamos una visión más social y menos escolar de los aparatos educativos de los estados contemporáneos. Los años 90 fueron para mí una etapa en que experimenté intensas vivencias personales. Me incorporé al Ministerio de Educación y Ciencia en 1989 por invitación de Álvaro Marchesi, un año antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Si la Ley General de Educación había representado la primera gran reforma de la ordenación educativa de este medio siglo, en 1990 se produjo la segunda con la LOPSE. En realidad, el proceso de cambio comenzó tras la victoria electoral socialista de 1982 mediante la puesta en marcha de la reforma experimental de las enseñanzas medias,
un modelo innovador de transformación paulatina, inédito en España y basado en la imagen de la mancha de aceite. Tras la sustitución del ministro José María Maraval por Javier Solana, comenzó un proceso de estudio y diseño de la nueva reforma que tuvo como pieza fundamental la publicación del Libro Blanco de 1989. Fue objeto de un debate público en el que tuve ocasión de participar. El resultado final fue la aprobación de la LOCSE en octubre de 1990. Como he tenido ocasión de escribir recientemente en un número dedicado por Cuadernos de Pedagogía a su 40 aniversario, la LOCSE transformó en profundidad la estructura y la ordenación del sistema educativo español. Su principal aportación consistió en la ampliación de la escolarización universal hasta los 16 años de edad, haciendo efectiva su obligatoriedad y gratuidad durante un periodo de 10 años, entre los 6 y los 16, distribuidos entre la educación primaria y la ESO, con un planteamiento basado en la comprensibilidad. Además, se reorganizó y potenció la educación infantil, la anterior a los 6 años de edad. Como resultado, a mediados de los años 80, se había logrado la escolarización universal entre los 6 y los 14 años de edad. Una década después, hacia 1994-95, se conseguiría ampliarla desde los 4 hasta los 16. La LOCSE también produjo un cambio notable en la concepción del currículo escolar y su articulación a lo largo de las sucesivas etapas. Se modernizó la formación profesional, transformando sus características y su oferta. Además, se introdujo la preocupación por la mejora de la calidad y por la evaluación como instrumento de desarrollo de la educación. No obstante, las debilidades de la ley, entre las que cabe citar su limitada atención al principio de diversidad frente a la educación común, la escasa asunción del principio de transversalidad por parte de los docentes, la falta de un planteamiento global en materia de profesorado y la insuficiente consideración de los factores de organización escolar lastraron la implantación de la reforma. Junto a ello, las dificultades económicas de los años 90 impidieron disponer de los recursos presupuestarios necesarios para su aplicación. Así, tras alcanzar en 1993 un pico de gasto público en educación del 4,77% del PIB, la cifra fue disminuyendo hasta el 4,30% de 2001. Y el nuevo Gobierno Popular de 1996, aunque no logró los apoyos suficientes para derogarla, como era su deseo, frenó su desarrollo cuando aún no había terminado de implantarse. En suma, la LOCSE no dio todos los frutos que hubiese podido dar en otras circunstancias y no impulsó el avance educativo tanto como esperábamos. Quizás la desaceleración del ritmo de progreso educativo que se ha producido en el sistema educativo español en la primera década del siglo XXI haya tenido que ver con algunos de estos problemas. Ese fue el contexto en el que tuve ocasión de trabajar en el Ministerio de Educación y Ciencia, que considero un verdadero privilegio. Aunque el diseño de la LOCSE estaba prácticamente hecho cuando me incorporé a aquel equipo, con el que continúo manteniendo magníficas relaciones, me correspondió desarrollar desde el CIDE el Plan de Investigación Educativa y dirigir la revista de Educación, dos instrumentos que representaron un importante avance en el ámbito científico de la pedagogía. Además, fue la etapa de diseño y puesta en marcha del sistema de evaluación de la educación no universitaria en España, en estrecho contacto con la OCDE y la Unión Europea. Fue entonces cuando se creó el Instituto Nacional de Evaluación, que me tocó dirigir. Comenzamos a participar de forma sistemática en estudios internacionales de evaluación y llevamos a cabo los primeros estudios de evaluación de la nueva educación primaria y de la ESO. Nos creímos que era necesario contar con evidencias para pilotar el sistema educativo y nos pusimos a la tarea. Aquella experiencia ha marcado buena parte de mi dedicación personal y académica posterior y de mis investigaciones y publicaciones. Esa experiencia personal de inmersión en la política educativa se vería continuada y profundizada unos años después, al ser nombrado secretario general de Educación en la problemática, como bien sabemos, no debe extrañar que fuesen estos los ejes del debate político. En este periodo se han aprobado varias leyes educativas, pero no se han emprendido grandes reformas. De hecho, la estructura del sistema educativo continúa siendo la establecida en la LOCSE, aunque con algunos cambios de cierta importancia. Las dos leyes educativas del Gobierno Popular, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE, de 2002, y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, de 2013, se han caracterizado por poner el énfasis en el principio de libertad de enseñanza, sobre todo en la libertad de elección de centro, y en la mejora de la calidad, promovida por medio de la evaluación estandarizada, la publicación de los resultados obtenidos y la competencia entre centros. Con ligeras diferencias entre ellas, la LOCE y la LOMCE han seguido una línea argumental semejante para justificar los cambios propuestos que han tenido una misma orientación. Ambas han atacado el principio de comprensibilidad, creando itinerarios en la ESO y diversificando las vías seguidas por los estudiantes en la educación secundaria. Han resaltado el principio de atención a la demanda en la escolarización frente al servicio público de la educación.
han reforzado el papel de la religión en la escuela, han establecido más controles selectivos en las trayectorias escolares y se han adherido abiertamente a la ideología del esfuerzo y de la autoridad docente. La Ley Orgánica de Educación, la LOE de 2006, por su parte, hizo de la equidad su elemento central. Desarrolló, como no lo habían hecho las leyes anteriores, el principio de atención a la diversidad, insistió en la necesidad de impedir que los estudiantes se fuesen quedando atrás, puso en marcha programas de refuerzo y apoyo y de diversificación curricular, previó programas de cualificación profesional inicial para quienes no obtuviesen el título de ESO, cuidó especialmente la escolarización equitativa de la población inmigrante, estableció evaluaciones de diagnóstico de carácter formativo y cuyos resultados no serían publicados en forma de tablas de clasificación y cambió el modelo de formación inicial del profesorado. Mi tarea principal como secretario general de Educación consistió en elaborar precisamente la Ley Orgánica de Educación y asegurar su posterior desarrollo, algunos de cuyos avatares recogí más tarde en el libro ¿Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación?, que cito mi padrino. Disculpen que hable en primera persona, pues si no hubiese sido por el compromiso y la entrega del equipo que me rodeó, diverso en su origen y bagaje, compuesto por personas honestas, rigurosas, conocedoras de la realidad educativa, trabajadoras infatigables y leales a nuestro proyecto común, no hubiese sido posible desarrollar esa tarea. Muchas gracias a todos ellos, varios de los cuales están hoy aquí. Permítanme además que les diga que tengo la convicción de que la Ley Orgánica de Educación, cuyo preámbulo desconfiaré como anécdota, que tiene filiación extremeña, pues fue escrito en la casa que tengo cerca de aquí en Valverde de la Vera, ha sido una buena ley que vino a resolver algunos de los problemas que tiene planteados el sistema educativo español, que fue objeto de negociaciones inacabables, como algunos saben, con voluntad de encontrar acuerdos y que algunas de las campañas que sufrió en su contra, como la conocida de la educación para la ciudadanía, tuvieron motivaciones ajenas a las educativas. Pero como he sido juez y parte en esta ley, no considero conveniente extenderme más en justificar sus méritos. Me conformaré con este ligero desahogo, si me lo permiten. Si ya antes de esa etapa se había despertado en mí el interés por el estudio y la investigación en el ámbito de la política de la educación, esos años alumbraron una nueva vocación académica. Una buena parte de mis últimos trabajos se han orientado en esta dirección, que además hemos traducido en asignaturas de grado y máster. Permítanme por eso que llame la atención, siquiera sea de pasada, acerca de la escasa presencia que tienen los estudios de política de la educación en nuestras titulaciones universitarias relacionadas con la pedagogía y el profesorado, a pesar de su importancia y del interés que despiertan entre nuestros estudiantes. Pero si debo ser sincero, no puedo dejar de llamar la atención sobre las dificultades que plantea el logro de un adecuado equilibrio entre la perspectiva académica y la política, entre ambos modos de afrontar la realidad y entre los lenguajes que vinculan una y otra. También he intentado reflexionar sobre ese asunto, fruto de lo cual ha sido un trabajo que verá próximamente la luz, al que puse precisamente por título ¿Cómo piensa un académico que se hace una ley y cómo se hace una ley realmente? Reflexiones a partir de la intrahistoria de la LOE. Esa inmersión política en el ámbito nacional se vio continuada en los años inmediatamente posteriores por otra de carácter internacional, desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. Los años que van del 2000 hasta la actualidad han asistido a un gran avance en la educación de los países de América Latina y el Caribe. El progreso no se ha limitado a ese ámbito, sino que también se ha dejado sentir en la disminución de la pobreza, el desarrollo económico y una mayor presencia en el mundo global. Estamos posiblemente ante una de las etapas más brillantes que han vivido en estos últimos tiempos los sistemas educativos de esa región. La OEI ha desarrollado y continúa desarrollando una gran actuación de estímulo y coordinación de las políticas educativas en los países de la región. El reconocimiento de la necesidad de impulsar el desarrollo de la educación superior, la ciencia y la investigación llevó, entre otras decisiones, a la creación del Centro de Altos Estudios Universitarios, cuya dirección asumí entre 2008 y 2012. Esa posición me permitió conocer a fondo la situación de la educación en los países iberoamericanos, trabajar con los ministerios encargados de la educación y la ciencia, dirigir la confección de los informes anuales titulados Miradas sobre la educación en Iberoamérica, que comenzaron a publicarse en 2011, y promover programas iberoamericanos de movilidad universitaria. Aunque mi vinculación con América Latina y el Caribe se remonta a los años 80, en esta etapa se ha intensificado notablemente y continúa manteniéndose. Fruto de esta cercanía es un conjunto importante de publicaciones, investigaciones y dirección de tesis doctorales, así como la impartición de numerosos cursos y la participación en múltiples congresos, seminarios y actividades formativas en colaboración con magníficos colegas que he ido encontrando en todos estos países y a quienes debo expresar mi reconocimiento. En los últimos años he vuelto a retomar mi actividad en el ámbito de la docencia y la gestión universitaria,
pues la investigación nunca la descuidé. Como les decía antes, mi primer acercamiento a esa gestión tuvo lugar entre 1982 y 1989. Posteriormente, entre 1999 y 2003, volví a asumir responsabilidades como vicerrector en el gobierno de la UNED. De aquella época me satisface especialmente haber tenido la oportunidad de promover algunos notables desarrollos que han ejercido un impacto positivo en la transformación de mi universidad, como es el caso de la puesta en marcha de lo que llamamos hoy en día la valija virtual para la celebración de exámenes y la creación de la plataforma ALF de cursos virtuales a cuyos comienzos asistí y que todavía hoy continuamos utilizando. Pero es en esta última etapa, como rector de la UNED, cuando estoy teniendo la oportunidad de participar activamente en la transformación del sistema universitario español y aprovechando la ocasión de trasladar a la gestión universitaria todo lo que he ido aprendiendo en otros ámbitos. Vista desde fuera, la mía ha sido una trayectoria de ida y vuelta entre la universidad y otros campos de la actividad educativa. Me he comprometido en la tarea rectoral en tiempos ciertamente complicados, que le voy a decir al rector. Mis amigos me suelen decir que no he elegido el mejor tiempo para ser rector, pero es que no he elegido, es el que nos toca y en el que debemos actuar. Y me siento obligado a poner mi experiencia al servicio de la universidad pública, guiado por la convicción de que la educación superior es un bien público y no un bien de consumo. En fin, a lo largo de mi intervención confío en haberles convencido de que la educación española ha experimentado en los últimos 50 años un avance que bien se puede calificar de espectacular. Comparto plenamente el diagnóstico que Julio Carabaña, colega de la Universidad Complutense, emitía en la lección de apertura del curso 2009-2010 en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, que titulaba Una vindicación de la escuela española. Julio Carabaña, con un estilo muy suyo, decía: las escuelas españolas están a la altura de las escuelas de los países más desarrollados y cultos del mundo, quizás en términos de resultados educativos, muy probablemente en términos de procesos, muy seguramente en términos de resultados académicos. Esta frase muy de Carabaña no quiere decir que nuestro sistema educativo no sufra problemas. Además, he intentado mostrarles el paralelismo que considero que existe entre estas transformaciones y los avatares de mi trayectoria personal y profesional. Estrictamente hablando, permítame que se lo diga, no ha sido una aventura personal, sino la de muchas personas de mi generación. Somos muchos quienes nos hemos comprometido con el desarrollo del servicio público de la educación y hemos impulsado tales transformaciones, cada uno desde el puesto que hayamos ocupado en cada momento. Por eso me sientan tan mal, permítanme que se lo diga, afirmaciones como la que hacía a comienzos de noviembre Luis Garicano en un periódico nacional, diciendo que el sistema educativo ha sido el gran fracaso de la democracia española. Debo decir que discrepo radicalmente de dicha afirmación y espero haberles dado suficientes datos para refutarla. Me parece además una afirmación radicalmente injusta con los esfuerzos que tantas personas han realizado en las últimas décadas en pro del desarrollo educativo español. Otra cosa es que existan problemas sin resolver. En un informe de la Fundación Encuentro, que se presentará la semana próxima, en el capítulo sobre educación, apunto a varios retos inmediatos para los que me atrevo a proponer allí algunas medidas que permitan afrontarlos. Los retos son reducir el fracaso escolar, identificar los saberes necesarios para el futuro, mejorar el rendimiento educativo, aumentar la equidad, mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas, dar forma a la profesión docente y lograr el consenso en materia de educación. La tarea no está finalizada, nos quedan asignaturas pendientes y las generaciones que suceden a la nuestra tienen trabajo por hacer, tan importante o más que el que nosotros hicimos. Mi decano y mi decana, que hoy me acompañan, son de esa generación, o sea que va por ustedes. Mientras tenga energías, continuaré trabajando con todos ustedes por lo que ha sido para mí un proyecto vital. Desarrollar la educación para lograr una vida mejor para todos nuestros ciudadanos, para nuestros hijos y nuestros nietos. No estoy seguro de que sepa hacer otra cosa, pero esta creo haberla hecho dignamente hasta ahora. Y como nuestros días profesionales ya han superado su ecuador, les convoco, sobre todo a quienes nos siguen, a continuar trabajando en esta tarea tan fundamental para nuestro futuro como personas y como sociedad. Yo y muchas personas de mi generación estaremos a su lado. Muchas gracias.
señora consejera de Educación y Empleo, señor anterior presidente de la Junta de Extremadura, presidente Rodríguez Ibarra, señores miembros del Consejo de Dirección de la UEX, señores anteriores rectores de la Universidad de Extremadura, rector César Chaparro, rector Ginés Salido, autoridades universitarias y universitarios, amigas y amigos. Pocos días podrían ser tan señalados como hoy para celebrar este acto académico de investidura como doctor honoris causa de don Alejandro Diana Ferrer. El 27 de noviembre se ha celebrado tradicionalmente en nuestro país el Día del Maestro. De hecho, aunque esta celebración ha sufrido cambios en el calendario escolar en los últimos tiempos, las dos facultades de educación de nuestra universidad siguen celebrando en tal día como hoy su festividad de centro. Celebramos que hoy la Facultad de Formación del Profesorado ha transformado en una auténtica festividad dedicada a la educación. A la educación en su sentido más amplio y generoso. A la educación como realidad social y como agente integrador en una continua búsqueda de los elementos que nos transforman en una sociedad mejor. Sin duda, es un homenaje decidido al mundo de la educación, con mayúsculas, a través de uno de los grandes investigadores españoles de su historia y de sus procesos. Nos congratulamos especialmente por la decisión de esta facultad de proponer como doctor honoris causa al profesor Diana Ferrer, tanto por lo que supone de propuesta colectiva por parte de sus miembros, como por la gran autoridad que a partir de hoy se integra en nuestro claustro de doctores. La aportación investigadora y docente del profesor Diana le convierte en uno de los más grandes especialistas actuales en el ámbito de la historia de la educación y la educación comparada. Su extensa obra científica es, además, reflejo de la gran tradición y calidad que sobre estos estudios ha habido siempre en nuestro país y que igualmente no son ajenos a nuestra universidad. Las materias que el profesor Diana ha venido impartiendo en la Facultad de Educación de la UNED, tanto en el grado de Pedagogía como en diferentes másteres, son un gráfico ejemplo del conocimiento y la autoridad profesional que ha alcanzado, materias tales como política y legislación educativa, historia de la educación no formal e informal, génesis, evolución y situación actual del sistema educativo español, políticas educativas y prácticas escolares o educación y cultura. En cuanto a su producción científica, el profesor Diana Ferrer es autor, coautor o editor de una veintena de libros, así como de más de 100 participaciones en capítulos de libros y obras colectivas, y más de 90 artículos en revistas sobre historia de la educación comparada y los sistemas educativos. Igualmente ha dirigido un total de 17 tesis doctorales. Nuestro nuevo doctor es miembro de diversas sociedades científicas sobre educación españolas, europeas e iberoamericanas, e igualmente es miembro de los consejos de redacción de importantes revistas científicas. Por otro lado, ha ocupado puestos de alta responsabilidad política y profesional en el ámbito de la educación, tal como se ha glosado en la laudatio que hemos escuchado. Y precisamente por sus aportaciones y dedicación como docente, investigador y responsable público, el profesor Diana ha sido reconocido con distintos premios y honores, entre los que cabe destacar el Premio Nacional a la Investigación e Innovación Educativa en la modalidad de tesis doctorales, concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1985. El Premio Ortega y Gasset de Ensayo, concedido por el Ayuntamiento de Madrid en 1986, o la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, concedida en 2008. Quiero también destacar brevemente, por razones obvias, el compromiso personal que el profesor Diana tiene con la universidad y que le ha llegado a ocupar la más alta responsabilidad en su universidad, en la UNED, después de un extraordinario recorrido como docente y como investigador. Un Real Decreto de 6 de febrero de 1920 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes dictaba autorización para otorgar
por primera vez en España, un doctorado honoris causa por servicios eminentes prestados a la cultura pública. De aquella fecha hasta hoy, la Universidad Española ha venido integrando en sus respectivos claustros de doctores a eminentes figuras en las diversas facetas del conocimiento, en las humanidades, las artes, las ciencias sociales, la tecnología, las ciencias experimentales o las ciencias de la salud. De acuerdo con la locución latina, se trata de doctores por causas de honor, o lo que es lo mismo, reconociendo la valía, el trabajo y el compromiso social que hayan desempeñado en su vida. Y así, este acto de reconocimiento se convierte en una doble distinción, la principal, que supone el reconocimiento al homenajeado, pero también la distinción que supone para la universidad integrar entre sus doctores a una autoridad del conocimiento. Y es este el caso que ocupa hoy a la Universidad de Extremadura, el honor de contar entre sus doctores con una insigne figura de la investigación historiográfica de la educación, como le ha definido su padrino, como un auténtico maestro de educadores. Y se honra también por participar en esta fiesta de la educación, precisamente en unos momentos en los que debemos defender con todas nuestras fuerzas el sentido público de la educación, los valores democráticos e integradores que representa y el uso de la razón y el conocimiento como instrumentos de cohesión y de identidad social y ciudadana. Fue otro insigne educador, Jean Piaget, quien dijo que la principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones. Hombres creadores, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Metas que debe hacer suya plenamente la universidad, como generadora de conocimiento y transferencia del mismo a la sociedad a la que sirve. Y es precisamente el magisterio y la experiencia de profesionales como el doctor Tiana lo que acredita dicho conocimiento. Muchas gracias, querido profesor Tiana, por tu magisterio y tu dedicación. Muchas gracias por su atención.